¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Hoy es mayo 27 del año 2021 y les doy la más cordial bienvenida y vámonos a la materia. Quiero tocar tres asuntos en este capítulo. Este es el capítulo número 16. La semana pasada les comenté lo del el Tren Maya, de más o menos cuánto dijo el gobierno de ese señor López Obrador que iba a costar entre 120,000 y 150,000 millones de pesos. Les comenté también que en la misma ficha técnica del proyecto se especifica que no hay un estudio de mercado. Se especifica en esa ficha técnica que el gobierno va a financiar solo el 10% del costo total del proyecto y la iniciativa privada va a financiar el 90%. También les comenté que es sospechoso que las compañías que van a arriesgar su inversión para construir ese elefante blanco hayan decidido participar sin que haya un estudio de mercado sin que sepan cómo van a recuperar sus inversiones. Y comenté también que es sospechoso que el gobierno de ese señor López Obrador diga que el gobierno va a financiar 10% y la iniciativa privada 90%, y que los constructores, la iniciativa privada haya aceptado sin saber cómo van a recuperar su inversión, lo que obliga a pensar que tal vez hay un convenio por debajo del agua donde el gobierno de ese señor López Obrador les ha de haber dicho a estos señores: no se preocupen, ustedes digan que van a financiar y yo por abajo del agua les doy el dinero. No hay una empresa bien manejada que se atreva a invertir en un proyecto de esa naturaleza sin saber cómo va a ser el retorno de su inversión. Entonces es sumamente sospechoso ese tipo de arreglos o esa afirmación de que el gobierno va a financiar el 10% y la iniciativa privada el 90%, sin saber cómo van a recuperar su inversión. Esto me huele a la corrupción tradicional, y con este señor que dice que es muy honesto, no es la excepción. Ahora bien, que me quedé por redondear, quería yo comentar un punto más acerca del Tren Maya. Y les voy a comentar lo siguiente. El día 30 de abril del 2020, hace poco más de un año, se llevó a cabo un convenio entre Nacional Financiera, que es la institución de banca de desarrollo como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Entonces se hizo ese convenio por lo siguiente: el contrato empezaba el 30 de abril, pero el contratista, que es el consorcio LAMAT Tramo 1 SAPI de CB, a quien se denominará en el contrato el contratista, el 30 de abril no recibió el anticipo que correspondía a Pemex, perdón, al gobierno, a Fonatur y a Nacional Financiera, entregarle a ese consorcio. Entonces, como no recibieron el anticipo, se tuvo que diferir la iniciación de los trabajos hasta el 12 de mayo, que fue cuando les dieron el anticipo. Ahora bien, dice en las declaraciones: con fecha 30 de abril, la entidad y el contratista celebraron el contrato mencionado, mediante el cual el contratista se obligó a realizar los trabajos cuya descripción y localización se expresan a continuación: elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Palenque-Escárcega. Tramo Palenque-Escárcega. Ahora bien, dice en el inciso 1.2, las fechas de realización estipuladas para los trabajos fueron del día 30 de abril del 2020, y el plazo estipulado fue de 2,678 días naturales. Tiempo de ejecución de los trabajos
de elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Palenque-Escárcega, con un tiempo de entrega de ejecución de 2.678 días. Ese convenio se firmó porque como se les retrasó el anticipo, entonces los trabajos iban a empezar hasta mayo 13 del 2020. ¿Por qué es importante esto que les comento? El convenio no es realmente gran cosa. Esto es normal en este tipo de convenios, cuando menos con el gobierno de México y con Pemex. Se hace el convenio para diferir la iniciación de los trabajos. Pero, ¿por qué es importante lo que les comento? Por lo siguiente. El tiempo de ejecución no se modificó, son 2.678 días naturales. Y 2.678 días naturales son 7.3 años. 7 años, más de 7 años para que este consorcio termine el tramo 1, que es Palenque-Escárcega. ¿Por qué lo comento? Porque este señor mentiroso dice que el Tren Maya va a ser inaugurado en el año 2023, cuando los mismos tiempos de entrega son hasta el 2027. Es decir, que este señor se va a ir y va a dejar ese disque Tren Maya hecho un desastre. Y este análisis de esta información solo evidencia una cosa: hay irresponsabilidad en el ejercicio del presupuesto. Uno, hay a ojos vistas corrupción entre el gobierno y los contratistas que decidieron participar y que ya están incurriendo en inversiones. Hay, vuelvo a repetir, corrupción, irresponsabilidad en el ejercicio del presupuesto. Es evidente que hay una absoluta falta de planeación, porque ni siquiera hay un estudio de mercado, que eso lo dice la misma ficha técnica. Y muestra el total dispendio y desperdicio de los recursos del pueblo de México, del presupuesto del pueblo de México, en un proyecto que no es prioritario, pero para nada, para el pueblo de México. Entonces, lo comento porque la gente que votó por este tipo, es importante que se dé cuenta del desperdicio criminal de los recursos de México que está haciendo ese señor López Obrador. Y les anticipo que el Tren Maya no se va a inaugurar en el año 2023. El Tren Maya se va a quedar inconcluso después de que este tipo inepto se vaya de la presidencia. Por eso era importante para mí redondear este dato. Solo el tramo 1 del Tren Maya, según el convenio, el contrato entre Fonatur, Nacional Financiera y ese consorcio LAMAT, ese consorcio LAMAT tiene la responsabilidad de entregar la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Palenque-Escárcega hasta el 2027. De ese tamaño es la ineptitud de López Obrador. De ese tamaño es su absoluta ineptitud. Desperdiciando el dinero, no solo en el Tren Maya. Ya se demostró que en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles, en la refinería de Dos Bocas. Y ahora les tengo otra. Bien, lo del Tren Maya, quería yo redondear esto nada más para que tengan como antecedente. El Tren Maya no se va a inaugurar en el 2023, eso se los puedo asegurar. Ese es el asunto número 1 que quería yo tocar. El asunto número 2 es el siguiente.
el día de ayer anunció con bombos y platillos este señor inepto López Obrador y su disque director de Pemex, el tal Oropesa, que compraron la refinería de Deer Park en Houston, en la cual son socios a partes casi iguales tanto la compañía Shell como Pemex. Pues bien, Shell decidió vender esa refinería por dos razones. Contrario a lo que piensa el disque director de Pemex y López Obrador. Esa refinería no es rentable y hay datos que muestran que perdió dinero en el 2019 y en el 2020. Número 1. Shell vendió la refinería porque no es rentable. Número 2. Shell vendió la refinería por lo siguiente. En su plan de negocios, el segmento que es más rentable y produce más valor económico es la petroquímica básica y secundaria, de la cual participa en complejos petroquímicos alrededor de la refinería de Deer Park. Su segmento de ingresos más fuerte está en la petroquímica de Shell. De manera que esas dos motivaciones llevaron a Shell a decir: voy a vender varios activos, voy a vender varias refinerías porque me voy a enfocar en la petroquímica. Se dice que porque ya tienen la responsabilidad de reducir las emisiones y que por eso quieren hacer a un lado su huella emisora. Pero la motivación original fue, número 1, la refinería no es rentable y me voy a enfocar, dijo Shell, en aquellos segmentos de la producción que me producen más rendimiento, más valor económico. Y dijeron tanto el disque director de Pemex y López Obrador, dijeron que Shell no quería vender, como insinuando que ellos convencieron a Shell de que se las vendiera. En 596 millones de dólares. ¿Cuáles son los números exactos? Es difícil saberlo a ciencia cierta si no se tienen los documentos, pero se dice que pagaron 106 millones de dólares por la refinería, más 300 y tantos millones más de dólares para cubrir el adeudo que tenía Shell con sus acreedores. De manera que compraron la refinería en 106 millones de dólares, porque debe ser una refinería que se está cayendo. Y además, y el grueso de lo que pagó Pemex, de los 596 millones de dólares, va a ir a dar a pagar una obligación financiera de Shell. Ni el director de Pemex, diga lo que diga, ni López Obrador tienen idea de lo que representa manejar una refinería, operar una refinería. Y con esto se los voy a ejemplificar muy fácilmente. Todas las refinerías que están en México están siendo operadas de la manera más eficiente y inoperante posible. Se están cayendo a pedazos. Entonces, yo me pregunto si operar las refinerías que están en suelo mexicano, Pemex demuestra su absoluta incapacidad para hacerlo. Imagínense ustedes cómo van a operar una refinería que está aquí en Estados Unidos. Cómo la van a operar a larga distancia. Hay miles de aristas en esta transacción irresponsable y estúpida de López Obrador. Adquirieron la refinería, adquirieron los activos que están ahorita en los tanques de almacenamiento y que se están produciendo, adquirieron a los empleados que operan, los técnicos que operan la refinería,
van a tener que obtener permisos porque ya la propiedad cambió, van a tener que tramitar permisos con el gobierno del estado de Texas para poder seguir operando la refinería. Si si en propio terreno no pueden operar las 6 refinerías que tiene Pemex, ¿cómo le van a hacer con una refinería que está tan lejos? ¿A qué se exponen? A que los empleados que va a absorber Pemex, si están inconformes con las condiciones de trabajo, van a boicotear esa refinería. Se exponen a que la mafia que está ahorita en Pemex vayan a robarse el producto, las gasolinas que va a embarcar la refinería. El costo del transporte de esos productos refinados va a ser simple y sencillamente va a ser otro costo que va a ser todavía menos rentable a la refinería, porque no hay una tubería de la refinería que se alimente hacia México, ni a Reynosa, ni a Tampico, y mucho menos a Veracruz o más al sureste. Entonces, ¿cómo van a transportar esos refinados? ¿Cómo los van a hacer llegar a México para que, según López Obrador, las gasolinas sean más baratas y México sea autosuficiente en la producción de gasolinas? Pues las van a mandar por mar, por buquetanques, con el costo adicional que eso representa. Y para abastecer al centro, al norte y centro del país, pues mediante pipas, ¿ah? Porque como no hay tubería, que es la manera más eficiente de transportar las gasolinas y el crudo, simple y sencillamente solo los costos de transporte van a ser más ineficiente y menos rentable a la refinería. Es realmente indignante el tipo de estupideces que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de México. Y en esto tienen la culpa el disque director de Pemex y el inepto de López Obrador, que no tienen ni la menor idea no tienen ni la menor idea de cómo manejar las refinerías que están en propio suelo mexicano. Ahora van a manejar esta que está acá, a larga distancia. Realmente aberrante la decisión de haber comprado esa refinería. Esa refinería, para referencia de los amigos, fue construida en 1929. La refinería de Deer Park fue construida en 1919. Y claro, ha habido upgrades y actualizaciones y modernizaciones y lo que ustedes gusten y manden, pero esta es una refinería que ya está bastante cansada. Esa casi chatarra la compró este tipo. Y no va a pasar mucho tiempo en que también se convierta en chatarra, igual que las que están en México. Realmente vuelvo a enfatizar esto, es aberrante lo que está haciendo López Obrador. Y en el caso de Deer Park es una absoluta estupidez técnica, financiera, comercial, desde el punto de vista que se quiera ver. Quería yo enfatizar lo del Tren Maya porque es realmente aberrante, como les acabo de decir. El tiempo de ejecución del tramo 1 el contratista tiene 7 años para terminar ese proyecto. Y les puedo asegurar que ese Tren Maya, ese desperdicio, no se va a inaugurar en el 2023. Pero en absoluto. Y quién sabe cómo vaya a terminar lo de la refinería de Deer Park. Entonces, ya se me termina el tiempo. Quería comentarles esto. Ojalá que la gente pueda difundir estos videos y que la gente que votó por ese tipo se dé cuenta de lo aberrante de su ineptitud.
y que el 6 de junio no voten por Morena, ni voten por ninguno de los engendros de coalición donde participa Morena. El movimiento, el disque Movimiento Ciudadano, el Partido Verde que no sirve para nada, el Partido del Trabajo y todos los demás engendros de coaliciones. 0 votos a Morena el 6 de junio. Con eso llego al final, amigos. La próxima semana voy a hablar de la negligencia de este tipo. Ya no me dio tiempo porque surgió lo de Deer Park, que es muy importante, y quería yo comentarlo. Les agradezco que me hayan acompañado. Síganse cuidando y nos vemos en otro capítulo, en el próximo capítulo de Si yo fuera presidente. Gracias, amigos, y hasta la próxima.